Bueno, normalmente podemos observar la creencia de que la filosofía radica en el paso del mito al logos, o sea, en las respuestas tradicionales y arbitrarias a las explicaciones lógicas y racionales. Los griegos la fundaron como filosofía, pero antes que nada hay que retomar lo que son los mitos. Alan. Los mitos son aquellos relatos fabulosos llenos de historias fantásticas que explican las interrogantes más importantes en la vida de los humanos. Pretenden dar modelos de actuación extraordinaria a través de dioses y personajes increíbles. Además, se imponen como relatos llenos de autoridad sin justificación. ¿Entonces la historia de La Llorona y la del jinete sin cabeza son mitos? Claro que no, esa es una narración popular. Las narraciones populares son relatos ficticios creados por el pueblo y transmitidos oralmente de generación en generación. Por ello, generalmente son anónimos y suelen presentar distintas versiones. Tanto La Llorona como la historia del jinete sin cabeza, de hecho, son narraciones en las que se presenta una historia en la que se mezclan lo real y lo imaginario. Y generalmente las leyendas se relacionan con un lugar y elementos de la naturaleza, un personaje o algún acontecimiento concreto. En muchos casos, las leyendas tratan de justificar determinados ritos o rasgos propios de una comunidad, y suelen estar relacionadas con el folclore de una región o país. Laura, bienvenida. ¿Bienvenida? Pero, ¿exactamente en dónde estamos? Bueno, pues esto es... Bien, pero ¿y por qué nos movemos así? No hay presupuesto ni tiempo. ¿Y por qué puedo hacer esto? Tenías que hacerlo, ¿cierto? Ya me conoces, nada como un chiste para comenzar el día. Entonces déjame ver si entendí bien. Algunos de los que sí son mitos son el caso de los mitos griegos que explican el origen del mundo, refiriéndonos al primer hombre y la primera mujer, la creación del fuego, cómo apareció el mal en el mundo, qué hay detrás de la muerte. Exacto, y no son solamente ejemplos de mitos, sino que todos ellos van en contra de las teorías creacionistas tales como el Génesis y la teoría de Charles Darwin. Damas y caballeros, rolando. Ok, continuando. Dentro de las calificaciones de estos encontramos... Oye, ¿y qué? ¿Ni siquiera un saludo para el público? Sí, claro. Hola. Wow, qué animado. Pero claro, continúa. Bueno, los mitos cuentan con tres tipos de función: los de función explicativa, los de función pragmática y la función de significado. La función explicativa se refiere a que los mitos explican, justifican o desarrollan el origen, razón de ser y causa de algún aspecto de la vida social o individual. Por ejemplo, el mito griego que narra cómo se originó el mundo del caos, o el Génesis que comenta el nacimiento de la mujer de la costilla de un hombre, por mencionar algunos de los que mencionamos antes. La función pragmática del mito implica que los mitos son la base de ciertas estructuras sociales y acciones. Así, un mito puede marcar una línea genealógica y determinar quiénes pueden gobernar o no. Y la función de significado se refiere a que los mitos no son solo historias que brindan explicaciones o justificaciones políticas, también otorgan un consuelo, objetivo de vida o calma a los individuos. Así sucede con los mitos que hablan de la muerte, el sufrimiento o la victoria. ¿Te arruinaste? Lo siento, me distraje cuando dijiste algo sobre tres tipos de lo que sea. Eres un... Bueno, mientras que ellos resuelven sus diferencias de manera pacífica, vamos a continuar. Partimos desde Grecia en el siglo VI a.C., donde los primeros filósofos empezaron a preguntarse sobre la racionalidad de los mitos conforme a sus explicaciones y las pautas que ofrecían. Ellos notaban las incoherencias y la diversidad que existía en su relato en los diferentes pueblos donde se contaban. Estos mismos son los protagonistas del milagro griego, que como podrán imaginar es el paso del mito al logos. Para ello significaba desconfiar de tales narraciones imaginativas y de las explicaciones populares, de tal forma que al momento de analizar tuvieron una visión nueva totalmente fresca, para observar la naturaleza y de esta forma descubrir las causas de los acontecimientos. Inventaban conceptos en vez de hablar de divinidades, ya que con los mitos el mundo ya era caótico y arbitrario, alejándose de las leyes naturales fijas. Este deviene al mando de unas leyes estables que se pueden descubrir. Bien, gracias por el apoyo, amigos. Pero, ¿en qué están? Hablamos sobre el paso que dieron los antiguos filósofos al dejar de lado los mitos y las ideas tradicionales, para aventurarse en busca de una nueva visión del mundo. Oh, claro, continúen. Bueno, pues este paso fundacional de la filosofía no es algo natural ni definitivamente adquirido,
Sin embargo, es algo que debe tomar en cuenta y realizar alguien que quiere mantener una actitud despierta e investigadora. Oh, sí, claro. Es como un niño pequeño que comienza a descubrir la incoherencia y sin contradicciones en el mundo fantástico de alguna festividad religiosa, Navidad. ¿Cómo rayos un pequeño niño puede dar la vuelta al mundo y cargar tantos juguetes? Ciencia 1, religión 0. ¡Boom! Exacto. Al igual que los filósofos, el niño presenta una serie de dudas sobre algo que había creído durante un largo periodo, y el conflicto de superar esto es el primer paso del mito logos. Inclusive a la edad adulta se puede mantener la misma inquietud. Entonces, ¿podemos decir que algunos niños y niñas están cerca de la actitud filosófica? Pregunta interesante, y la respuesta a esa pregunta es un rotundo sí, tal como lo menciona el autor Robert de Ventós en su obra ¿Por qué filosofía? Filósofo, en efecto, es aquel que ve en cada respuesta o claridad de un nuevo problema o una nueva oscuridad. De aquí viene que, en vez de responder las preguntas, tienda a llevarlas más allá, y es preciso reconocer que en caso se asemeja mucho a los pequeños. Los niños, como sabéis, siempre hacen más preguntas de la cuenta. Ahora pasamos del mito a logos del ayer, tomando por ejemplo el conocido y doble mito sobre Prometeo y Pandora. Yo, quiero explicarlo yo, ¿puedo? Bien, sí, claro, pero hazlo rápido. Bueno, tanto en el mito de Prometeo como en el de Pandora, además de explicar el origen de la humanidad, también se ve presente la aparición del mal en el mundo. Prometeo comprueba que los animales estaban más armónicamente provistos que los hombres, ya que ellos estaban descalzos y desarmados, y con el fin de cambiar esto, robó a Zeus el fuego para dárselos a los humanos, y que de ahí naciera la habilidad técnica, pero Zeus siempre sentía miedo de que los mismos hombres llegaran a ser muy fuertes y sabios, y se enfureció a tal grado de que creó un regalo que era portador de desgracias. Pandora, como la primera mujer, la cual recibió una jarra llena de males, los cuales afligirían la vida de los hombres. Como claramente podemos deducir que gracias al poder explicativo de los mitos, se constituye un proceso intelectual, ya que Prometeo y Pandora pueden ser una simbolización de la situación humana, lo bueno y positivo acompañado de las contrariedades que no son inevitablemente presentables. Muchos de estos mitos nacen en la cuna del machismo al poner a la mujer como el origen del mal. A menudo en los mitos se expresan de una manera más suave, con delicadas pero profundas intuiciones, e incluyen los elementos irracionales que los primeros filósofos querían identificar y separar de su actividad. Además de lo ya mencionado, hubieron muchos factores que condujeron a los filósofos a seguir planteándose dudas y a llegar a respuestas argumentadas y abiertas al debate, tales como su actitud crítica. De hecho, la palabra filosofía que se utiliza para designar la actividad de estos griegos significa el afán o anhelo de saber. Aún siendo conscientes de su separación del conocimiento, sabían la dificultad de llegar a respuestas concretas a preguntas como ¿qué es el ser humano? ¿De dónde proviene el mal presente al mundo? ¿Cuál es el principio o cuál es la causa de toda la realidad? La nunca satisfecha curiosidad los hacía tener una duda nueva siempre que desarrollaban una respuesta. Cierto, desde la filosofía podemos hablar de otro mito actual, muy presente, la opinión pública. Tiende a presentarse como la opinión del pueblo, sacralizada y llena de autoridad. El paso del mito al logos pasa por descubrir que la opinión pública no es más que la interesada opinión de aquellos que tienen poder para hacer pública su, valga la redundancia, opinión. Como ya pudimos observar, los filósofos pasaron de explicaciones míticas a explicaciones racionales por primera vez. Ya mencionamos que la filosofía, o anhelo de saber, se le conoce a dicha actividad que realizaron. También se pudo haber impuesto la palabra aletheia, que significa descubrir aquello que estaba escondido, tal actividad que han hecho los griegos a mayor y menor medida. Para terminar, retomemos dos conceptos que seguirán presentes a lo largo del video, los mitos y el logos. Vemos el mito brevemente como aquel relato fabuloso, no justificado pero explicativo, la cuna de las explicaciones y una parte importante presente en todas las culturas del mundo, y al logos como aquel discurso racional que sustituye el puesto del mito.